Hola amigos, continuamos con el ejercicio número 17 del capítulo de titulaciones redox de la química analítica de Gary Christian. El ejercicio menciona que se desea determinar cuál es la cantidad que está presente de dos compuestos en una muestra, del óxido de arsénico y del arsenito ácido de sodio. Entonces vamos a realizar un dibujo para poder ir entendiendo al ejercicio. Se tiene una muestra que está compuesta de tres cosas. El primer componente de la muestra es el óxido de arsénico. Cabe mencionar que el ejercicio tiene un pequeño error. Aquí en esta parte del enunciado que dice AS2 oxígeno 3, en realidad es AS2 oxígeno 5. Entonces la muestra contiene el óxido de arsénico, también tiene el arsenito ácido de sodio, el Na2HASO3, esta sal. Listo, entonces de la muestra se toma una cantidad, se toma 2,5 gramos y se coloca en un recipiente. Se hace un procedimiento químico, se le añade algunos reactivos para ir haciendo que reaccione ese óxido de arsénico. Entonces, ¿qué le pasa al óxido de arsénico en esta transformación? Se va a transformar en el ácido arsénico. El óxido de arsénico se transforma en el ácido arsénico. ¿Qué le pasa a la sal? Al arsenito ácido de sodio. Se va a transformar en el ácido arsenioso. Entonces, el óxido se transforma en el ácido arsénico, la sal se transforma en el ácido arsenioso. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomamos la muestra, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es tomar la muestra. ¿Qué contiene la muestra? La muestra tiene el ácido arsénico y también la muestra contiene el ácido arsenioso. Contiene dos ácidos. Esta muestra va a ser titulada. ¿Con qué titulamos? Se titula con una solución de yodo. Yodo que tiene una concentración 0,150 molar. Y en la titulación se consume un volumen de 11,3 mililitros. ¿Qué va a pasar en la titulación? El yodo reacciona, pero solamente reacciona con uno de los dos ácidos que tenemos. Reacciona solamente con el ácido arsenioso. No reacciona con el ácido arsénico. Entonces, el yodo reacciona con el ácido arsenioso y lo transforma en ácido arsénico. ¿Qué le pasa al ácido arsénico? Al ácido arsénico que teníamos antes no le sucede absolutamente nada, sigue como ácido arsénico. Entonces miren, mediante la titulación con yodo hemos logrado que el ácido arsenioso se transforme en ácido arsénico y el ácido arsénico va a seguir manteniéndose tal cual. Luego, ¿qué hacemos? Tomamos la muestra, sí, que ya sabemos que contiene ya solamente ácido arsénico, y le añadimos dos reactivos. Le añadimos ácido clorhídrico y yoduro de potasio. Con esto, ¿qué logramos? Que todo ese yoduro se transforme en yodo. Y ese yodo lo vamos a titular. ¿Con qué le titulamos? Le titulamos con una solución de tiosulfato de sodio que tiene una concentración 0,120 molar y en la titulación se consume un volumen de 41,2 mililitros. Entonces, este es todo el procedimiento que se realiza en el ejercicio. Y se pide calcular cuál es la concentración en porcentaje del óxido de arsénico y de la sal presentes en la muestra, considerando que la muestra también tiene material inerte. Entonces, vamos a realizar de paso en paso los ejercicios. El ejercicio. El primer paso es la primera titulación, la titulación con yodo. Para esto vamos a escribir la reacción química que se da. Tenemos ASO4 3- más 2H más 2 yodo menos da ASO3 3- más yodo 2 y más agua. Entonces, ¿cuánto se consumió en la titulación? 11,3 mililitros de solución. La solución que tiene una concentración 0,15 milimol de yodo por cada mililitro de solución. Se eliminan los mililitros de solución. De acuerdo a la reacción química tenemos que 1 milimol de yodo corresponde a 1 milimol de AS oxígeno 3 3-. Por lo tanto tenemos como resultado que
tenemos un valor de 1,695 milimol de AsO3 3 menos. ¿Sí? O también podríamos escribir que tenemos 1,695 milimol de AsO4 3 menos. Esta parte de aquí nos va a servir para el siguiente cálculo, tengámoslo mucho en cuenta. ¿Sí? Tenemos la relación estequiométrica 1 a 1, por eso acabamos de escribir esa parte. La siguiente parte sería 1,695 milimol de AsO3 3 menos. Y hacemos el cálculo. 1 milimol de AsO3 3 menos corresponde a 1 milimol de Na2HASO3. Se elimina esto. Y finalmente tenemos que 1 milimol de Na2HASO3 tiene una masa molecular de 170 miligramos, con lo cual hemos completado el cálculo, dándome como resultado un valor de 288,15 miligramos de la sal Na2HASO3. Listo. Ya hemos calculado cuánta es la masa que está presente de la sal en la muestra. Ya hemos hecho la una parte del ejercicio. Vamos a realizar la siguiente parte, que es determinar la masa del óxido de arsénico. Entonces, para esto, escribimos las reacciones. Tenemos la primera reacción del arsénico, del ion arsenito, que reacciona con el ion yoduro, que es la reacción que ya habíamos escrito antes. Y la segunda parte tenemos la segunda reacción, que es el yodo más el tiosulfato. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la titulación, se han consumido 41,2 mililitros de solución titulante. Solución que tiene una concentración 0,120 milimol de S2O3 2 menos por cada mililitro de solución. Se eliminan los mililitros de solución y tengo, de acuerdo a la reacción química, tenemos que por cada 2 milimoles de S2 oxígeno 3 2 menos tenemos 1 milimol de yodo. ¿Sí? Y de acuerdo igual a la reacción química tenemos 1 milimol de yodo corresponde a 1 milimol de AsO4 3 menos. Por lo tanto tenemos que, de acuerdo a la titulación, se tiene 2,472 milimoles de AsO4 3 menos. Listo, miren, entonces en la segunda titulación recordemos que tenemos el ácido arsénico y nos da una concentración de 2,472 milimoles. Recordemos el cálculo que teníamos antes. Entonces, el total que hemos hecho en este cálculo son 2,472 milimoles. Le vamos a restar la primera parte, que es 1,695 milimoles. ¿Por qué se le resta la primera parte? Recordemos que en el gráfico que tenemos realizado hay una parte en este recipiente aquí, el ácido arsénico, una parte que proviene del ácido arsenioso y una parte que ya tenía el ácido arsénico. Esa parte que proviene del ácido arsenioso es el primer cálculo, la primera titulación. Es por eso que estamos restando esa parte, que es 1,695. Por lo tanto tenemos un valor de 0,777 milimoles de AsO4 3 menos. Listo. Y lo único que nos falta es calcular la masa. Tendríamos 0,777 milimol de AsO4 3 menos, 1 milimol de AsO4 3 menos, me da 1 milimol de arsénico. Y de acuerdo a la reacción química tendríamos 2 milimoles de arsénico necesitamos para formar 1 milimol de el óxido de arsénico. Y finalmente la masa molecular tendríamos 1 milimol de el óxido de arsénico tiene una masa de 230 miligramos de el óxido de arsénico. Por lo tanto tenemos como resultado que
se tiene en la muestra 89,47 miligramos de óxido de arsénico. Listo, entonces en esta segunda titulación se ha podido calcular cuál es la masa de óxido de arsénico que está presente en la muestra. Y lo único que nos hace falta es determinar los porcentajes. Entonces, para la sal se tiene que la masa que está presente son 288,15 miligramos. Y para el óxido de arsénico se ha calculado una masa de 89,47 miligramos. Para calcular los porcentajes tendríamos, para la sal, el porcentaje sería igual a 288,15 miligramos dividido para 2500 miligramos, que es la cantidad de muestra que se tomó, y multiplicado por 100 para tener el porcentaje, dando un valor de 11,5%. Y para el óxido de arsénico tendríamos 89,47 miligramos dividido para 2500 miligramos y multiplicado por 100 para tener en porcentaje, lo que me da un valor de 3,6%, que es la respuesta al ejercicio número 17.